Muy buenas noches, doctoras y doctores, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Ya saben, todos los días miércoles puntualmente a las 7:15 de la noche, gracias al auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Como seguramente ustedes habrán seguido en las redes, hemos anunciado un tema de particular interés y de plena vigencia. Resulta que el día sábado se publicó en el Diario Oficial El Peruano una ley que efectúa un cambio sustancial en nuestro sistema penal porque ha establecido que los menores de 16 y 17 años de edad de pronto sean imputables para efectos de nuestro sistema penal. De hecho, seguramente ustedes se habrán enterado también a través de pronto de las redes sociales que hay opiniones encontradas en torno a esta modificación, porque para algunos puede significar una inconstitucionalidad, más que para otros puede resultar una medida necesaria, porque para nadie es un secreto que en algunas situaciones la criminalidad se sirve de menores de edad para llevar a cabo los delitos, toda vez que el ser menor de edad le da una suerte de tratamiento distinto a un adulto y eso ha conllevado a que esta norma hoy vea la luz, es decir, para evitar que esto siga sucediendo y si de pronto la criminalidad, por decirlo de alguna manera, se siga aprovechando de esta condición de los menores de edad en el ámbito penal. La idea de esta norma es que estos menores de 16 o 17 años de edad sí respondan penalmente. Aparentemente vamos a conversar el día de hoy al respecto como si fueran adultos. Vamos a ver si eso es exactamente así. Y para conversar en torno a este tema, por supuesto, como no es ajeno a este programa, siempre traemos invitados o invitadas de primer nivel y hoy, por supuesto, no es la excepción. De hecho, nos acompaña una gran amiga a quien quiero y estimo muchísimo y respeto académica y profesionalmente también porque ella además ya ha estado en este programa y siempre ha tenido este talento y virtud que no siempre, lamentablemente, todos los profesionales tenemos, que es de comunicar lo difícil en fácil. Así que creo que es una invitada que está como pintada para tratar este tema, porque creo que nos va a ayudar a arrojar luz en torno a esta reciente modificación. Estamos hablando de Fabiola Apaza Toledo. Ella es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín, es magíster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, especialista en Derecho Penal Económico y Compliance Penal por la Universidad de Salamanca y hoy por hoy se desempeña como fiscal adjunta y docente universitaria y además conferencista. Querida Fabiola, como lo dije en la presentación, realmente siempre es un gusto tenerte aquí en Contacto Legal. Muchas gracias más bien por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches con todos los presentes. Gracias por tan linda presentación y por invitarme a un programa más de Contacto Legal. Yo feliz de poder conversar con ustedes de lo que a mí me apasiona, ¿no? El derecho penal. Excelente, sí, ¿no? Y de hecho, como comentaba, esta es una ley que quizá para algunos sectores ha sido esperada, dado como comentaba que la criminalidad no es un secreto, que se ha estado aprovechando de esta condición de los menores de edad. Y hoy por hoy, con esta ley, dejamos de calificar a los menores de 16 o 17 años de edad como inimputables y ahora entiendo que serían imputables para efectos del sistema penal. ¿Qué significa esto quizá para sentar bases y que el público que nos sigue pueda entender la problemática detrás? ¿Qué implica que una persona sea inimputable para el sistema penal y qué supone más bien este cambio, es decir, que pase a ser ahora sí una persona imputable? Gracias. Sí, bueno, como bien lo has anunciado, este sábado se ha emitido una ley que hace una gran diferencia de lo que llamamos en el derecho penal una categoría, ¿no? Que Ujú. es la imputabilidad. ¿Qué significa que una persona pueda ser imputable? Quiere decir que el Estado reconoce en esta persona la capacidad para responder por alguna conducta que haya lesionado bienes jurídicos, por lo que nosotros consideramos es un delito. Es decir, esta persona es capaz a la que se le puede reprochar su conducta. Esa persona está en un entendimiento social adecuado de entender que su conducta va contraria a las normas y lesiona los bienes jurídicos de una sociedad justa y que quiere estar en armonía, ¿no? ¿Qué sería lo contrario, no? La inimputabilidad, pues son estas personas que el Estado ha considerado
ya sea por razones médicas, profesionales, o ya sea por temas de política criminal, de entendimiento, que no van a responder ante el derecho penal. ¿Qué personas serían estas? Por ejemplo, aquellos que tienen trastornos mentales, Ujú, esquizofrénicos, personas que no tienen un entendimiento de la realidad, ¿no? Estas personas no les podemos reprochar el haber actuado de cierta manera porque no entienden el valor o lo malo de su conducta. Distinto es en el caso político criminal, donde se les considera por la edad. Se había determinado entonces que los ujú, menores de 18 años, los menores de edad, no deberían de responder, aun cuando cometan delitos, ante el derecho penal, ante un proceso penal como tal. Y se trataba a los menores como menores infractores. ujú, Durante muchos años hemos trabajado estos casos de menores infractores con las fiscalías de familia y ujú. con el Código del Niño y Adolescente, donde se establecían penas necesarias, siendo la peor el internamiento, ¿no? Que ya se tenían casos muy complicados. Recuerdo hace muchos años tuvimos un caso de homicidio de una menor a su madre que le envenenó porque no le quiso Ujú, comprar el último modelo de celular. Y claro, en ujú. estos casos, que ya era extremo, se le internaba preventivamente en un centro reformatorio, ¿no? Estos centros juveniles de internamiento. Pero esa era la medida máxima. Hoy por hoy, con esta norma, se está estableciendo que los menores de 16 y 17 años, cuando cometan ciertos delitos graves, van a ser tratados como personas adultas en un proceso penal. De acuerdo, o sea, en otras palabras, podríamos decir que no es que quedara impune la infracción que cometía un menor de edad, sino que el tratamiento, tanto de carácter procesal como el tratamiento penitenciario, era distinto, ¿no? Básicamente sería así. Así es, tal cual, ¿no? Teníamos más medidas, teníamos, por ejemplo, el perdón, que era lo que más utilizábamos, ¿no? Si eran lesiones al hermano, a un familiar adulto, ¿no? Ujú. Algún otro delito que no haya sido tan grave, tan lesivo, y se trataba de utilizar estas medidas en vista al principio de resocialización, de proteger, ¿no? El interés superior del niño, de no internarlo o separarlo de su esfera familiar nuclear. Es cierto que la sociedad ha cambiado, que estamos en un contexto distinto y que cada vez vemos más menores involucrados en este tipo de delitos graves y entendemos que por eso el legislador o el Estado ha respondido con esta política criminal, ¿no? Claro, ahora, volviendo entonces a lo que ya tenemos vigente, que esta ley dispone entonces que a partir de ahora, los menores de 16 y de 17 años de edad van a responder propiamente por los delitos que cometan y van a verse involucrados ante esa eventualidad en un proceso penal. Pero esta ley extiende este carácter imputable a a los menores de 16 y 17 años de edad respecto de todos los delitos o de cualquier delito o ha hecho el legislador una, digamos, discriminación entre comillas y ha precisado que solamente van a ser imputables de determinadas conductas delictivas. Así es. Es un numerus clausus, ¿no? Ah, correcto. Solo para determinados delitos, que son los delitos que se ha considerado como los más graves. Tenemos homicidio, homicidio calificado, parricidios, lesiones graves. También se ha considerado tráfico ilícito de drogas, extorsión, Ujú. eh, banda criminal, organización criminal, ¿no? Claro, estos delitos que violación sexual de menores que vemos que son graves y que en la sociedad pues generan más zozobra y mayor reproche, ¿no? Claro, ahora, este tema de definir qué delitos sí y qué delitos no podrían ser pasibles de imputación penal a una persona de 16 o 17 años de edad es básicamente un tema de opción política. Valga decir, mañana más tarde el legislador, así como ha incorporado estos delitos como ese número clausos de imputación penal para las personas que tengan este rango de edad, también podría optar a futuro por reducir esa lista o eventualmente ampliarla. Ya. Sí, sí, yo creo que tenemos una tendencia cada vez más punitivista y Mm. esta lista tiene una tendencia, creo yo, a ser ampliada y tranquilamente el legislador puede hacerlo, ¿no? Claro, dentro de tu temperamento me comentabas que esto es porque son delitos, digamos que socialmente
más repudiables, por llamarlos de alguna forma en términos más coloquiales, digamos, que son especialmente graves, ¿correcto? O sea, hay una valoración ya no solamente de la capacidad de la persona, es decir, que porque tenga 16 y 17 años de edad no significa que no tenga ese entendimiento como la de un adulto y consecuentemente puede ser plenamente consciente de la conducta delictiva que está cometiendo, ¿no? Eso es un poco el razonamiento del legislador, digamos, para entender lo que pretende hacer con esta ley que ya está vigente. Así es, claro, va de la mano, ¿no? Se entiende que como es algo muy grave lo que tú estás realizando, ya no puedes no darte cuenta de que esto Ujú, realmente es muy grave, ¿no? Es distinto a cometer un delito culposo a cometer un delito doloso de gravedad que incluye la muerte de una persona. Entendemos que esa tiene que ser la justificación, ¿no? Porque esto finalmente es política criminal y hemos visto en otros casos cómo los legisladores han incluido o han hecho diferencias. ¿Qué entendemos por delitos graves? Se han preguntado a nivel de Corte Suprema. Nos ujú, hemos hecho la pregunta muchas veces también nosotros los operadores, y a nivel de la Corte Suprema ya se emitió incluso acuerdos plenarios, casaciones, de qué entender por delito grave, ¿no? Por delito grave normalmente se entendía la pena. Si es mayor a 4 años, la pena combinada, la pena que se establece en el código, es un delito grave. Pero hoy por hoy eso ha quedado un poco desfasado porque sabemos que la suspensión ahora sí ha podido elevar y en algunos casos incluso puede llegar hasta más de 6 años dependiendo de la edad. ujú. Entonces, es un poco contradictorio y al mismo tiempo tratamos de evaluar y tratamos de entender lo que ha querido hacer el Estado y es más una respuesta de populismo punitivo, como le llamaríamos algunos penalistas, ¿no? Está respondiendo a un clamor social, A la pero coyuntura, sí ¿no? a la coyuntura y a Mm, una respuesta no técnica, no tiene un ujú. estudio criminológico previo, no tiene un análisis adecuado, ¿no? Es más, me parece que han estado entrevistando a especialistas que han estado en la elaboración del proyecto de ley y les Ujú, preguntaban, les hacían una pregunta, ¿no? En un canal televisivo y le decían, ¿cuántos menores tenemos ya internados con la medida de internamiento por así es. comisión de delito de sicariato a nivel Ujú, nacional? Y la cifra que uno se espera puedan ser pues una cifra alta eran dos, ¿no? Eran dos menores a nivel nacional. Entonces, correcto. creo yo que tampoco estamos teniendo una base sólida técnica para esta respuesta, ¿no? Ya hay homicidio calificado, unos cuantos más, pero sigue siendo un número reducido. Claro, o sea, es como que, digamos, para mitigar o calmar las aguas, dado la situación de inseguridad que vivimos y la situación de zozobra que sentimos, de pronto decir, no, el Estado no está de brazos cruzados, algo está haciendo, a pesar de que en rigor ese algo no termina atacando propiamente el problema, ¿no? Porque aparentemente, como bien señalas, la data estadística que soportaría lo que subyace a esta norma, que es que presuntamente hay un buen número de menores de 16, 17 años de edad que han quedado en una situación de inimputabilidad y a pesar de que han cometido delitos, tienen ese tratamiento particular y eso ya no debe continuar. Pero aparentemente, como precisamente mencionas, no hay una data estadística sólida porque si son dos, es por supuesto un argumento bastante débil. Ahora, pero sí vamos quizá al tema de las penas, que tú también mencionabas que era un temperamento o criterio bajo el cual en el pasado tal vez se consideraba como un factor para calificar un delito como grave, pero en este caso lo de las penas, yo quisiera, si me permites, conversarlo acerca de las penas que podrían ser aplicables a un menor de edad de 16 y 17 años de edad. Valga decir, ya está claro que a partir de esta ley, estas personas en este rango de edades van a ser pasibles de un proceso penal como un adulto. ¿Ya? Perfecto. Entonces eso está claro. O sea, vamos a eventualmente, mientras esté vigente esta norma, ver o ser testigos de algunas situaciones en las que no habíamos visto quizá en el pasado, de que niños, o perdón, no niños, sino menores de 16, 17 años de edad van a comenzar a seguir sus procesos penales como si fueran adultos. Pero eso necesariamente significa que la pena que eventualmente un juez vaya a establecerle a esa persona de 16 y 17 años de edad también puede ser exactamente igual como la de un adulto, es decir, si el rango de edades del delito X establece que sea de 10 a 15, por más que tenga 16, 17 años de edad, como ya es imputable, tranquilamente le podría
poner los 15 años de cárcel? ¿O es que, sin perjuicio de que son imputables, igual el ordenamiento ha previsto que ese rango de edades debería ser valorado para establecer una pena menor? Sí y no. Sí, Ujú. porque ese va a ser su rango. O sea, van a responder como adultos. Y si el rango de pena es de 10 a 15, de 10 a 20, ese va a ser el rango. Correcto. No porque existe un artículo en el Código Penal que, Ujú. bueno, una figura a la que le llamamos el artículo 21, la responsabilidad restringida. Y Ujú. esta responsabilidad restringida le permite al juez valorar que entre 16 hasta los 21 años pueda tener en cuenta la edad del imputado para reducir la pena. Pero esta reducción es una reducción proporcional, es una reducción, no una reducción amplia que vamos a imaginar le va a reducir la mitad de la condena, es una reducción proporcional y tiene que ser valorada en cada caso en concreto. Y también conozco de casos en los cuales los jueces han preferido no reducir la pena ante la gravedad del delito. Entonces, Oh. todavía queda esto en el aire porque hemos visto distintos criterios de aplicación y no sabemos cómo se va a aplicar en el caso de los menores de 16 y 17 años. Claro, o sea, en otras palabras, hoy por hoy, digamos que es muy pronto, muy prematuro como para hacer un pronóstico de cómo va a ser la respuesta del sistema de justicia, pero a la luz de lo que tú comentas, digamos que está contemplada normativamente la posibilidad de que, sin perjuicio de que sean imputables, eso no significa que la edad no deje de ser un elemento relevante para que el juez competente determine no tanto la responsabilidad, más sí el monto, digamos, para ponerle un nombre, a la condena. En otras palabras, o en resumen, siguen siendo imputables, o sea, a partir de la que la norma los ha puesto como tal, pero no deja de ser un elemento que se vaya a olvidar o dejar de lado al momento de establecer la condena, porque el propio Código Penal ha incorporado, ya desde no solamente ahora, sino ya desde antes, este factor o elemento de la responsabilidad restringida en donde la edad vuelve a jugar un papel importante, ¿no? Claro, justo esa modificatoria de la ley lo que hace es reformar, Ujú. modifica el artículo 22, porque esta Ujú. responsabilidad restringida ya Ujú. existía antes, como bien lo Correcto. señalas. Ujú. Ya había, el juez ya tenía que evaluar la pena para reducir Ujú. la condena de manera considerable, proporcional, se dice, Ujú. ¿no? De los 18 a los 21 años. Como ahora estamos incluyendo a los menores de 16 y 17, le hemos dicho al juzgador, ahora este artículo lo cambiamos para que ya no sea el rango de 18 a 21, sino sea de 16 a Claro, 21. O sea, tienes que evaluar para ser coherentes. claro, para que haya correspondencia. Ahora, esto que estamos hablando de la pena es la pena principal, digamos, ¿no? Y es bueno para que el público entienda y aprovechando tu experiencia. Si un menor de edad es objeto de condena, independientemente del monto o el quantum de la pena, que ya hemos visto que puede ser eventualmente menor, no porque haya alguna atenuante, sino porque el rango de edades permitiría una discrecionalidad del juez para que dentro del rango de pena del delito en cuestión pueda eventualmente bajarlo, dado que esa condición de la edad puede ser un factor en lo que se pueda justificar esa reducción de la pena, pero esa es la única sanción a la cual podría ser pasible un menor de 16, 17 años de edad al término del proceso penal, o podría ser pasible de otro tipo de penas, no sé, accesorias, que el juez competente según el caso pueda determinar. Bueno, ahora se incluye como un sujeto procesal adulto, o sea, va a responder con todas las mismas facilidades que tiene Mm. cualquier adulto, o sea, se puede someter a distintas figuras, como por ejemplo la confesión sincera, que le Ah, qué. reduce un porcentaje de pena, la terminación anticipada con un sexto, la conclusión anticipada y en juicio, que es solamente ya un séptimo. Claro, Ujú. puede ser pasible, puede él decirle al juez, yo me arrepiento, también puede someterse a una figura de colaboración eficaz, ¿no? No está exento, ya es Ujú. parte del proceso penal con lo que implica estar en un proceso penal, tanto las garantías como también, bueno, estar sometido a un proceso que tiene pena de cárcel, ¿no? Que también se Correcto, ha contemplado ya luego el tema de la ejecución, pero correcto. sí, va a tener tanto las ventajas como las desventajas de este proceso penal.
Nada Claro. más la edad es lo único que permite que el juez pueda reducir prudencialmente, porque ese es el término que utiliza el legislador, prudencialmente la pena. Y por ahí hay jueces un poco más garantistas que además aplican un principio de proporcionalidad Ujú. para reducir un nivel más la pena, pero eso lo pueden aplicar tanto para personas mayores de 21 años como para personas menores de edad, ¿no? Claro, y ahora, una duda que me surgía era el tema de la reincidencia. Te lo consulto. Cuando, antes de que esta ley entre en vigencia, suponiendo que yo fuera un menor de 16 años y que he robado, ¿no? Y que no era tratado como un adulto, consecuentemente recibía una sanción distinta, siendo la más extrema el internamiento, como señalas, y eventualmente ya cuando ya adquiero la mayoría de edad, esa conducta infractora como así la denominamos, ¿no? Un menor infractor, igual se valora eventualmente en una reincidencia o es que esta norma ha cambiado ese aspecto también, es decir, para que se entienda y el público me siga. Con la normativa anterior, como eran inimputables, no eran tratados propiamente como adultos, lo cual no significa que no eran objeto de sanción, pero tenían un sistema de justicia distinto, dada la edad que representaban. Pero en ese escenario anterior, si eventualmente yo como menor de edad robé y luego como mayor de edad vuelvo a robar, sin perjuicio de que haya sido menor de edad cuando cometí la primera vez el robo, igual califica como reincidencia para el segundo robo, o es que eso no era así antes y ahora con esta norma, como ya te van a tratar como adulto, por más que tengas 16 o 17 años de edad, eso también habría cambiado. Sí, es como dices, ¿no? Anteriormente, Ujú, si yo hubiera podido cometer N cantidad de delitos ujú, a minoría de edad, ujú. eso no se me consideraba como un antecedente. Es Ah, más, a nivel práctico, te comentamos que no se evidencian los antecedentes del menor. ok. Muchas veces hemos atrapado, digamos, en flagrancia, ¿no? La policía detiene a una persona con 18 años y en toda la vida es el mismo, es nuestra quinta detención en flagrancia. Entonces nosotros recibimos y decimos, bueno, es un caso que acaba de cumplir 18 años y nos dicen que es la quinta vez, pero el sistema queda Ah, bloqueado por una protección al menor. Entonces no hemos podido, no puedes verificar como lo harías con cualquier ciudadano adulto los antecedentes. correcto. Eso diferencia. Pero ahora, con esta norma, si estamos hablando que a los 16 y los 17 puedes responder penalmente, vas a Mm, ser sujeto de una sanción penal, de una pena que incluso puede ser efectiva y te puede ujú. llevar a prisión, sí te va a generar un antecedente penal y esto sí se va a poder contabilizar para el tema de reincidencia. Oh, Cambia totalmente la claro, figura. claro, claro. Y hay un cambio ahí también sustancial que quizá no se ha puesto los reflectores, pero eso sí es importante, ¿no? Porque tú efectivamente señalas y lo haces con bastante claridad el supuesto clásico de que es el menor, el vivo, digamos, que siempre anda delinquiendo por aquí, delinquiendo por allá. Pero claro, como no hay registro que ustedes como autoridades fiscales puedan eventualmente constatar para calificar esos antecedentes, como dice la autoridad, porque es un menor y como tal tiene una protección especial, pero eso ya no va a ser así. Es decir, si ahora te condenan a los 16 años y ya tienes, luego cumples 18 años o 20 años, sí va a quedar registro de lo que hiciste a los 16 años y lo que supuso la condena para efectos de la reincidencia, ¿no? Entonces ahora sí va a haber un cambio importante en ese aspecto. Ahora, vamos al tema de lo que tú también señalabas de la reclusión, porque recordemos, y eso ha puesto también quizás sobre la mesa, no sé si sea parte del asunto que llevó al legislador, no lo creo, la verdad, pero curiosamente o coincidentemente, hace algunas semanas fuimos testigos de una fuga de un centro juvenil penitenciario, vamos a llamarlo así en términos generales, y ahora resulta que sale esta norma y quizá nuestro público también se puede estar preguntando. Si eventualmente un menor de edad, mi querida Fabiola, de 16, 17 años de edad, es condenado, ya no pasaría a un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación, como se les llama, sino que pasaría a un penal, o sea, tal cual exactamente así, o es que se contemplaría o se debería contemplar algún tipo de tratamiento especial de carácter penitenciario para los menores de 16 y 17 años de edad.
En efecto, el cambio ha sido radical, ¿no? De estar en un sistema penal pensado en adolescentes y en menores de edad con su propia ejecución, ahora pasas al proceso penal con todo lo que este implica. Y este también implica que tu pena pueda ser pena de cárcel efectiva en un establecimiento penitenciario. Es decir, que los menores de edad de 16 y 17 años en estos supuestos podrían cumplir condenas efectivas en establecimientos penitenciarios que nosotros conocemos, ¿no? Dígase Ancón, San Juan de Lurigancho, dependiendo de la gravedad del delito. Y ese es otro tema bastante interesante. ¿Por Ujú, qué? Porque normalmente se establecen los regímenes penitenciarios que se establecen en el Código de Ejecución y te ponen régimen A, B, C, ujú, qué nivel, ¿no? Por la dificultad, por la peligrosidad del tipo penal, en qué correcto. nivel te pueden, en qué pabellón te van a situar. Entonces se ha modificado el Código de Ejecución Penal también y se dice, ahora no solo vas a evaluar por el tipo de delito, sino que uno de tus factores para clasificar a los presos va a ser la edad, el rango de edad, ¿no? Ah, Claro, es un factor que, desde ya lo digo, sí, quien ha visitado un penal y quienes hemos tenido la oportunidad de hacer diligencias en ellos, ujú, sabemos que hoy por hoy no hay sí, pabellones diferenciados por el hacinamiento. ya, Eso, eso ha quedado en la ilusión. ujú, Entonces, a mí me preocupa. Yo he conocido personas que he tenido que sancionar por un principio de legalidad, porque han cometido un delito, han llegado a prisión, y cuando han salido han seguido delinquiendo y se ingresaron por hurto, luego los volvían a atrapar, pero ya era por robo, por claro. extorsión. Entonces, se dice mucho en términos coloquiales, es que la cárcel termina siendo la escuela del delincuente, ¿no? Y Mm, eso es algo que en una persona que todavía no termina de ser formada, de a sus 16 17 años, o que no tiene ujú. bases sólidas, porque es precisamente por lo que delinque, estamos viendo un grave riesgo de que sea así. Y probablemente, porque no las vamos a poder ubicar con un régimen especial, con un pabellón distinto, porque ya las cárceles están hacinadas. Entonces, por ahí también la medida es bastante criticada, ¿no? Claro, y de pronto quizá para que si nos están escuchando menores de 16, 17 años de edad, lo tengan presente también y sea una variable que los disuada de seguir delinquiendo si fuera el caso, ¿cuál es la diferencia entre estar en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación versus un centro penitenciario, digamos, de adultos? ¿Cuál es la diferencia? O sea, porque claro, uno dice ya van a ir a un penal, pero ¿qué va a significarle para una persona de 16, 17 años de edad ir a un penal versus el escenario anterior a esta norma, que era internamiento en un centro juvenil de diagnóstico y rehabilitación? ¿Hay algunas diferencias sustanciales, me imagino? ¿Cuáles podrían ser algunas un poco para que el público se ilustre de las grandes diferencias que va a significar la ejecución de la pena hoy con esta norma que ha entrado en vigencia? Sí, la temática es totalmente distinta, ¿no? En un Mm, centro de rehabilitación, de internamiento juvenil, las políticas no son tan drásticas, o sea, las personas tienen un régimen menos duro porque no te tratan como delincuente, sino que te van a tratar de dar todas las facilidades para que tú seas consciente del hecho que has cometido y puedas reintegrarte en la sociedad. ¿Que es perfecto. la misma finalidad que tienen los penales, los establecimientos penitenciarios? Sí, pero valgan verdades, la realidad también ha demostrado que los establecimientos penitenciarios, por más que tengan esta finalidad, no tienen la capacidad económica, logística, presupuestal para poder ejecutarlo así. Entonces, mientras que en un establecimiento penitenciario vas a poder recibir visitas, tus padres van a poder ir constantemente, verificar cómo estás, no es una cárcel como tal, son salones donde están habitaciones no comunes, grandes, pero tienes personas que se preocupan por ti, que te van a brindar los alimentos, que vas a tener horarios, que vas a poder estudiar con mayor alcance. No va a pasar en un establecimiento penitenciario donde el tema de las visitas es más controlado. Los establecimientos penitenciarios están alejadísimos de la ciudad, ¿no? Es más difícil el ingreso a ellos, para que los familiares puedan visitar incluso a su familiar interno, tienen que trasladarse hasta esos lugares lejanos y eso también implica
dinero, inversión, que a veces no todas las familias pueden tenerlo. Es dejar de trabajar un día y es gastar en tu movilidad, en tu pasaje, ir con la vestimenta que te Claro, claro, exige el claro. penal. Tú no puedes llevar celulares, no puedes llevar un chip. Las personas ahí están totalmente incomunicadas. Bueno, como digo, el ideal. Entonces, es más estricta la restricción y ese separarte de la sociedad y restringirte el derecho de libertad, ¿no? Claro. Ahora, como tú dices, esta ley pareciera atender un tema más coyuntural, de carácter populista, pero puede tener consecuencias que van más allá de calmar las aguas. Me pongo a pensar si acaso, si todo sucede como estamos pronosticando, de que no, si los establecimientos penitenciarios en los que los adultos cumplen sus penas no tienen las condiciones para establecer tratamientos diferenciados en función de pabellones. Esto podría suponer, más allá de el tema cuestionable de sacar una ley para calmar las aguas y mandar darte un baño de popularidad, me pongo a pensar si acaso esto no podría traer consigo incluso esta responsabilidad internacional del Estado peruano, porque yo recuerdo, por ejemplo, que no sé si sean de aplicación, no soy especialista en penal, pero por ejemplo existen las reglas de Tokio que establecen principios rectores que los estados tienen que observar respecto de las personas que están privadas de su libertad personal. Y dentro de esas reglas de Tokio, por ejemplo, se establece la obligación del Estado de, como muy bien tú mencionabas, manejar pabellones diferenciados, separar los que están en prisión preventiva versus los que están en condena y cosas de esa índole, que para nadie es un secreto que en el Perú no es precisamente lo que estaría pasando. Y ahora se agrava esta condición porque resulta que bajo ese escenario en los que los penales se encuentran, que no es para nada necesariamente respetuoso de los derechos fundamentales, ya hasta el Tribunal Constitucional ha declarado que es un estado de cosas inconstitucional tener penales hacinados. E inclusive, mira tú que este año supuestamente tendrían que, según la sentencia del tribunal de hace algunos años, cerrarse por lo menos 6 penales si continuaban con esa lógica del hacinamiento, poniendo en amenaza o peligro, si no es violando propiamente ya derechos de los reclusos. Y ahora, a ese contexto, vamos a meter a los menores de 16 y 17 años de edad. Entonces me pregunto, y quizá tú nos puedas arrojar luz al respecto, ¿esto podría dar lugar a algún tipo de responsabilidad internacional del Estado peruano? Valga decir, ¿habrían obligaciones internacionales que el Estado peruano podría terminar incumpliendo, dado que la ley se ha dado, más los sistemas, el sistema penitenciario, los penales, no están en el supuesto ideal que tú comentabas de que estas personas, por su rango de edad, vayan a este pabellón y así sucesivamente? Exactamente, ¿no? Es que la ley no ha tenido un estudio con un enfoque garantista, protector de derechos fundamentales y, como bien dices, teniendo en cuenta convenciones y protocolos internacionales, incluso Ujú. pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya Correcto. hemos visto que los pronunciamientos a favor de proteger los derechos fundamentales por parte del Estado han sido reiterados en diversas sentencias y han sancionado a diversos estados por situaciones como estas. ¿Cuál es la gran diferencia? Que siempre los estados alegan el test de la proporcionalidad y la ponderación, ¿no? Dicen, Ujú. bueno, tú que eres constitucionalista y manejas mucho más el tema, ponderan el bienestar, la sociedad común, la tranquilidad social, la paz social, versus restringir algunos derechos fundamentales, que por supuesto es la justificación de la existencia propia del derecho penal, pero Correcto. con los límites que esto implica. Entonces, están restringiéndote porque te están sancionando, te están restringiendo tu libertad, pero no tu derecho de salud, no tu integridad Exacto. física. Y esto es lo que ya se ha emitido en muchos pronunciamientos por parte de estos organismos internacionales. Como digo, no había mucho eco porque sabemos la realidad, sabemos que los establecimientos penitenciarios en América Latina en general están completamente hacinados y esto es una realidad con la que tienen que luchar todos los Ujú. estados. Sí. El incluir a menores de edad ya cambia un poco el panorama porque ya no estás hablando de personas adultas, sino personas que incluso en tus normas, en tu Código Civil, Ujú. has considerado como ya de una población en un estado de vulnerabilidad
que requiere mayor protección por parte del Estado, no dígase personas, mujeres embarazadas, personas adultas, Ujú, menores de edad. ujú, Entonces, aquí sí considero, estamos yendo contra estas normas internacionales, protocolos, las reglas de Tokio, y entiendo que por ahí también puede ser, porque ya, como decimos, todavía no se han presentado los casos, seguramente no van a tardar, pero la ujú. respuesta puede ser por parte de los jueces, algunos incluso mencionaban la posibilidad pues, plantear algún control difuso de la norma, incluso control de convencionalidad, atendiendo esta crítica y decir, no lo voy a aplicar en este sentido, pero no creo yo que se vayan al extremo de no aplicar la norma porque el principio de legalidad y la norma y la modificatoria ya está vigente. Lo que Ujú, podrían hacerlo es hacer un análisis, una valoración constitucional y ujú. decir la pena tiene que ser mucho menor, Claro, llegar hasta debajo del mínimo, tal vez menos de la pena que te exige una pena efectiva, ¿no? O sea, menor a 4 años, en algunos delitos menores de 6 años, y eso va a permitir que de alguna manera sí les genere antecedentes, pero no cumplan una pena efectiva porque esto ya haría más radical y mucho más peligroso el tema. claro, ¿no? Y además, como bien mencionas, esa cuota de realidad de que sin perjuicio de lo que dice la ley, señor juez sea consciente a dónde lo está mandando a un menor de 16, 17 años de edad, que si bien es cierto, los penales lamentablemente en algunos casos parecieran escuelas de la criminalidad y que sales más preparado, más tucho, lamentablemente para delinquir, pero si es un menor de 16, 17 años de edad, digamos que todavía merece esa protección especial que debería ser considerada al momento de la ejecución de la pena, ¿no? Porque si no, de lo contrario, estamos agravando, inclusive, quizá no lo vemos ahora, pero lo estamos agravando a futuro porque son menores de edad que van a estar en un establecimiento rodeado de personas con las que no tendrían por qué convivir, dada su condición, y que podría más bien ser, como se dice en términos coloquiales, susceptibles de ser todavía rehabilitados, reeducados y que puedan reinsertarse a la sociedad en vez de meterlos dentro de una situación penitenciaria que todos sabemos perfectamente que va a agravar, de hecho, la propia condición del menor. Y eso no es lo que se busca, ¿no? Como bien decías, en nuestro sistema jurídico, así como hay sectores o grupos vulnerables, como los adultos mayores, las mujeres en general, o las mujeres embarazadas, los niños o los menores de edad están en esa condición. Bueno, mi querida Fabiola, llegamos hacia el final del programa. Yo encantadísimo siempre de tenerte aquí. Ya sabes que esta es tu casa. Yo te agradezco infinito que hayas hecho un espacio en tu apretada agenda. Yo sé que la labor fiscal y la docente a veces es complicado compaginarlas y tú haces ese enorme esfuerzo y todavía te has dado el tiempo de acompañarme en este episodio. Así que solo palabras de gratitud y quizá algunas palabras finales de tu parte a nuestro público para despedirnos. Gracias, Cris, una vez más por la invitación y a la Facultad de Derecho de la Universidad Continental por la creación de estos espacios que permiten explicar estas figuras y las consecuencias que pueden tener en la sociedad de la que todos somos parte, ¿no? Es clara que estas medidas, a veces no del todo técnicas, responden a situaciones complejas, pero debemos de desarraigar la idea de que no todo se soluciona con el derecho penal. Tenemos que educar en valores, con el ejemplo, y solo formando seres humanos sólidos en valores es que vamos a evitar a futuro la comisión de este tipo de delitos tan graves, ya no solo en menores de edad, sino también en personas adultas, ¿no? Y ese sería un mensaje que hay que dar y brindar en todos los aspectos de la sociedad. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. No, no, gracias a ti. Bueno, doctoras y doctores, así llegamos hacia el final de un nuevo episodio de Contacto Legal. Estén atentos, por favor, a las redes sociales porque ahí anunciaremos, como lo venimos haciendo siempre, nuestro tema e invitado o invitada del próximo episodio. Más bien, si ustedes se han sumado a este episodio quizá un poco tarde, no se preocupen que pueden volver a verlo por completo a través de la página de YouTube de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, sin perjuicio de que lo pueden escuchar a través de Spotify y además ver algunos clips que también vamos a sacar a través de el TikTok para que también así puedan ustedes aprovechar esta virtud que tiene Fabiola de habernos ayudado a comprender la problemática detrás de esta interesante ley, pero no por eso no deja de ser a su vez amenazante frente a lo que pueda suceder con ella. Muchas gracias nuevamente, Fabiola. Nuevamente, doctoras y doctores, gracias por su compañía y nos vemos la próxima semana. Que tengan una bonita semana en lo que queda. Ya nos vemos. Chao, chao.